Te presento, ellos son Olga y Américo, y son una feliz pareja de peruanos que ha decidido casarse. Ambos cumplen los requisitos de ley para un matrimonio civil. Y también, como ambos son católicos, han decidido casarse por la iglesia y ya tienen fecha. ¿Qué pasa con Maffer y Lucía, que son pareja y son peruanas, y ambas han decidido casarse? Ya sabemos que por la religión no se puede, porque la Iglesia Católica tiene sus propias creencias y son respetables. Además, nadie las obliga a pertenecer a una religión. En el fuero civil, a pesar de cumplir con los requisitos, su unión no puede darse porque el Estado no reconoce las uniones homosexuales. Entonces, ¿qué opciones tienen en el Perú las parejas homosexuales para legalizar su unión frente al Estado, con derechos y deberes, al igual que cualquier heterosexual? Esa es la pregunta que buscamos responder en este documental. Vamos a comenzar viendo, le invito a ver un cuadrito. Dice, el 76% de la población peruana no votaría por un candidato que apoye el matrimonio civil entre homosexuales. ¿En qué momento usted decide hacerse harakiri político y presentar la ley de la unión civil? Sabiendo los costos que esto puede tener, hemos decidido que este tema se ponga sobre el debate público en la sociedad peruana. Y de una vez visibilicemos las situaciones de injusticia que se presentan a esta población, que son tan peruanos como cualquiera, pagan tributos como cualquiera, pero no tienen los mismos derechos que cualquiera solo por tener una orientación sexual distinta. ¿Cuánto es la población LGTB en el Perú? ¿Hay alguna cifra? Si nos guiamos de las estadísticas mundiales de la población LGTB, que varía entre 6 a 10%, pensemos en un modesto 8%, si somos 30 millones de peruanos, deben haber alrededor de 2.400.000 gays y lesbianas en el Perú. Ser gay o no ser gay no es pues como ponerte un saco, ¿no? No es que este fin de semana me ha gustado hacer algo loco, así que este fin de semana voy a hacerme gay, y el lunes regreso a ser straight. No es una opción, como equivocadamente se plantea. Es algo que se te viene dado, que tú no lo controlas, que tú no lo escogiste. La Constitución, cuando habla sobre el matrimonio, dice, es la unión estable de un varón y una mujer. No. ¿Qué dice entonces la Constitución? Ese artículo se refiere a la unión de hecho. La Constitución no habla de cómo está constituida una familia ni quiénes forman un matrimonio. Así que este proyecto de ley no tiene ningún tipo de problema constitucional. Ustedes habrán visto que a raíz de este proyecto de ley nos han atacado por todos lados, pero ningún constitucionalista serio ha salido a decir que esto no es constitucional, porque no lo es. Congresista, ¿de qué trata la ley de unión civil? La ley lo que dice es que si dos personas del mismo sexo se quieren y quieren llevar adelante un proyecto de vida juntos, quieren vivir juntos el resto de su vida, pueden inscribir esa unión y el Estado los protege teniendo una sociedad ganancial, es decir, que sus bienes pueden ser manejados de manera común, que puedan heredar en el caso de que uno de ellos muere, el otro se convierte en heredero forzoso, que puedan heredar la pensión de su pareja, que lo pueda visitar en un hospital y decidir sobre procedimientos quirúrgicos si es que la otra persona no lo puede decidir, y por último, de poder darle un entierro justo a los restos de tu pareja el día que fallece, así como tienen el mismo derecho los heterosexuales. Hay una cosa que me llamó poderosamente la atención del proyecto de ley que usted presentó, porque habla de la igualdad, pero en el proyecto de ley le faltan luces de neón al no matrimonial. Yo siento que quiere que salga la ley y tiene miedo que si al decir matrimonio, ese 76% que esté en contra, esté más aferrado en contra. No dejo de reconocer el hecho de que en efecto estamos tomando en cuenta la opinión de la mayoría al momento de no llamarle matrimonio. Al final, lo que queremos es que todos tengan el mismo derecho. ¿Cómo se llame no nos parece relevante. ¿No es seguir demostrando que la homosexualidad es un disvalor y tiene que tener otro tipo de...? No, al contrario, desde el momento que le reconocemos los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales, es un mensaje clarísimo de la sociedad al decirle, oye,
Tú, por más que tengas una orientación sexual distinta, tienes los mismos derechos que el resto de los peruanos y por lo tanto te lo vamos a otorgar. Alguien que ha sido y que ha opinado mucho sobre este proyecto es el cardenal Cipriani. Desmantelar toda esa organización mundial, nacional, local, que quiere como destrozar la referencia moral, y nos lo dice la ley natural, no la fe católica. ¿Por qué razón una persona que tiene una orientación sexual distinta no puede vivir con aquella persona que quiere, amparado por el Estado, si así lo desea? ¿De qué manera afecta eso a los heterosexuales? ¿Cómo es que va a producirse eso que anuncia el cardenal? Que se va a destruir la sociedad peruana porque se tolera eso. Que yo recuerde, no se ha destruido la sociedad francesa, la sociedad española, la sociedad alemana, Argentina, que ha aprobado esto hace algunos pocos años. No ocurre esa destrucción de la sociedad. Lo único que ocurre es que una minoría, que está alrededor del 10%, ahora tiene derechos que la mayoría antes sí tenía y no le daba. ¿Somos un Estado laico? En la práctica no. La Constitución dice que lo somos. Y reconozco que la Iglesia Católica tiene mucha influencia en la sociedad peruana, pero eso no le da ningún derecho a imponernos su personal punto de vista sobre ciertos temas al resto. Lo que nosotros demandamos es, señores, déjennos decidir qué estilo de vida queremos llevar en la medida que nos afecta al resto. Su amigo Cipriani dijo esto. Gran amigo. No me parece que hemos nombrado congresistas para justificar su propia opción. ¿Sigue siendo el decirle a alguien, eres homosexual, un disvalor? ¿Sigue sirviendo para descalificar a una persona? Bueno, para mí el hecho de que digan que soy gay es como que me digan que soy zurdo o soy de derecho. Existen gays muy respetables, existen gays no tan respetables, existen gente heterosexual muy respetable, existe gente heterosexual que son asesinos en serie. Tu orientación sexual no dice qué tan buen o mal persona eres, qué tan buen o mal congresista eres, qué tan buen o mal médico eres. Así que para mí eso no es ningún tipo de insulto. Que un cardenal crea que eso de esa manera descalifica a alguien es un problema personal. Y esta gente no se da cuenta de algo. El índice de suicidios entre los adolescentes gays es el triple que el resto. A mí me han llegado a raíz de este tema de la unión civil mails que realmente me dejan con lágrimas en los ojos cuando veo un chico de San Juan de Urigancho que me escribe y me dice que su padre lo botó de la casa cuando le dijo que era gay, que prefería que tener un hijo drogadicto a tener un hijo maricón, que fueron con el cura y el cura le dijo que tenía el diablo adentro. Y el chico estuvo a punto de suicidarse. Y me dice, la otra noche lo vi en televisión defendiendo a los gays y ahí me di cuenta que yo no era un monstruo y que había muchos como yo y que ya no me pienso quitar la vida, sino quiero seguir luchando por mis derechos. Entonces estas personas que defienden la vida desde el feto y que es intocable, bueno, acuérdense de esos adolescentes que están muy confundidos cuando acaban de descubrir que tienen una orientación sexual distinta a sus compañeros. Y en esa confusión, cuando escuchan estos discursos que promueven el odio, puede ser la estocada final que los convenza de que esa noche tienen que terminar con sus vidas. En el Perú ya hay alguna legislación que dice que tú no puedes discriminar a alguien por su orientación sexual. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ordenó la reposición de un policía que había sido expulsado de su institución por ser gay. Entonces, a partir de ese fallo, en el Perú, una persona abiertamente gay puede integrar las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales. Pero más aún, hay una legislación internacional de la Corte Interamericana del cual el Perú es signatario, es decir, es vinculante. Y se dio en el famoso caso Atala, una señora Atala, lesbiana, que se divorció de su marido y obtuvo la patria potestad de sus hijas.
esta señora empezó a vivir con su pareja del mismo sexo y el marido la demandó acusándola de lesbiana y de ser un mal ejemplo para sus hijas. Y el caso va hasta la Corte Suprema y le quitan la patria potestad de las hijas a la señora Tala. La señora Tala se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte falló y dijo que la orientación sexual no puede ser una razón para que un tribunal pueda retirarle la patria potestad a nadie. Y que además la orientación sexual no puede ser razón para la cual tener a un grupo de personas disminuir sus derechos con respecto a los otros. Con ese fallo, teóricamente, una pareja de peruanos, gays o lesbianas, podrían ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar al Perú por incumplimiento. Y el Perú tendría que acatar. ¿Qué va a pasar en el Perú el día, o si es que llega el día en que se aprueba la ley de la unión civil? Los maridos van a abandonar a sus esposas y se van a casar entre ellos, las madres de familia se van a juntar y se van a disolver todas las familias, y lo que era antes, la familia todo se va a convertir en Sodoma y Gomorra. Eso es el escenario que nos ponen en el imaginario que esto ocurra. Nada de eso pasa. Lo que puede ocurrir es que quien tú no te imaginabas que era gay, salga y diga, yo soy gay. Es solamente que me lo mantuve guardado porque esta era una sociedad que nos condenaba y nos quitaba oportunidades de trabajo si decíamos que éramos abiertamente gays. Y cuando dijo, oye, el abogado tal, el médico tal, el juez tal, el congresista tal, el ministro tal, y te das cuenta de que hay en todos lados. Pero no es que hay magis. Ya hay los que existen. Dentro de 20 años, cuando miremos para atrás, nos vamos a rascar la cabeza y decir, oye, qué bestias, ¿por qué le negamos ese derecho a esta gente solo por tener una orientación sexual distinta? Al igual que cuando miramos para atrás y decimos, oye, le negamos a la mujer el derecho al voto, ahora nos sonrojamos y decimos que animal éramos, ¿no? Y el día que esto se apruebe, la sociedad peruana va a demostrar que es una sociedad mucho más decente. Ese día me sacaría el sombrero, el Perú habría evolucionado enormemente. Vamos a comenzar leyendo algo que a mí me sorprendió encontrar en los diarios. Sorprendió a muchos que la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez, se mostró a favor del proyecto de ley sobre la unión civil entre homosexuales, promovido por su colega Carlos Bruce, luego que este reiterara que su iniciativa trata sobre aspectos patrimoniales, herencia y pensiones, y no hace referencia al matrimonio ni a la adopción. ¿Qué le dijeron sus amigos del Opus Dei o sus allegados cuando sale en la prensa este tipo de declaraciones donde usted apoya a la unión civil? Nada, no me han dicho nada. Yo ya no formo parte del Opus Dei, me formé muchos años ahí, pero mi desorden impidió que siga formándome dentro del Opus Dei, pero reconozco que el fondo de mi formación ética y religiosa la he recibido ahí. Si yo hubiera propuesto que esto es matrimonio, me dirían, está ahí la hubieran loca. dicho, Marta, claro. ¿Qué está haciendo? No por el hecho de la religión, porque no se necesita conceptos religiosos para decidir y conocer que el matrimonio es una institución natural, antes del Estado, antes de la ley, antes de las religiones. Por eso es que he presentado una iniciativa sobre la sociedad solidaria. ¿Cuál es la diferencia entre su proyecto y el proyecto La del gran congresista diferencia Carlos Bruce? es que si se aprueba la unión civil solo para homosexuales, quedarían fuera esas otras personas que sin tener una relación de carácter sexual, ni menos una relación de carácter homosexual, no verían sus derechos, ya te digo, esos hermanos que viven en comunidad, viven juntos y que no se pueden heredar, no se pueden pasar la pensión de jubilación, ni tomar decisiones uno por el otro. Lo que sí es una diferencia bastante visible es que en el proyecto del congresista Bruce, el estado civil de la persona se cambiaría en su DNI. Exacto, esa es una de las razones. En su proyecto... No se cambia ni el estado civil ni el estado de parentesco. Cuando se da el matrimonio igualitario en Argentina, las partes más conservadoras, la iglesia y los grupos que estaban en contra, cuando se vieron que ya el matrimonio estaba por llegar, dijeron unión civil. Está siendo totalmente malintencionado. Esto no es, esta propuesta de ley no es como decir, bueno, puede ser que consigan la unión civil y hay que darles un poquito de derechos para que se queden tranquilos. No, porque el propósito y
el objetivo de mi proyecto es mucho más comprensivo, más amplio que el de la mera consideración de un matrimonio entre personas del mismo sexo, como lo quieren llamar. No ganan nada los homosexuales el que se les apruebe la unión o el matrimonio civil. No. Lo que dicen es que son personas iguales y que tienen los mismos derechos. Es que el día de mañana con ese mismo argumento vas a decir que se casen pues entre hermanos o que se case el padre con el hijo. No es eso. Es una versión muy fatalista, ¿por qué? doctora. No, es la misma. Donde hay la misma razón hay el mismo derecho. He aprendido yo en derecho y en mi vida normal, ¿no? Entonces, comencemos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Y cómo se llamaría? ¿Ya? Entonces, la unión de dos personas homosexuales. Esa es cabe dentro de lo que llamo. Porque el propósito de ellos no es generar vida, porque no pueden hacerlo naturalmente, ¿no? Bueno, hay no inseminación artificial. Bueno, pero entonces yo le decía pues a una miembro del MOL, me decía, yo voy a tener mis hijos, preséntame al dueño de los espermatozoides. Cuando usted dice que el matrimonio es natural, es una institución natural. No es una institución social, el matrimonio no es social. El hecho de que en diferentes partes del mundo esté visto la poligamia, la bigamia. Hay tantas maneras de ser, de casarse. Hay maneras, algunas, pero muy pocas. Yo no creo en esas costumbres, ¿no? Pero, exacto, eso a lo que voy, es una costumbre y no es natural. Es que lo otro sí es conveniente, porque lo que tenemos que hallar es y detenernos un poquito en medio de todo este conflicto y toda esta bulla que supone el mundo moderno, es sentarnos y preguntar qué es lo que conviene en cada momento al ser humano. Congresista, yo he entrevistado a muchos miembros que están a favor de la ley y me dicen, lo que pasa es que es como cuando se discutía si el indio tenía o no tenía alma, cuando se decía que el negro, por ser negro, era esclavo, y así era. O sea, no era ser humano. O no era ser humano. Claro, es que esos eran los artificios. En esa época era lo natural. Estamos en una época así, no era lo natural. Necesitaban, ante un razonamiento que nos viene impuesto por la propia naturaleza, necesitaban alguna excusa para no reconocer la igualdad del ser humano. En este caso no hay ninguna culpa que querramos acallar al reconocer que la naturaleza nos hizo hombre y mujer y que solo es posible que hombre y mujer complementariamente puedan producir vida. Y eso es lo que se llama matrimonio. ¿Cuál es su definición de homosexualidad? Yo he conversado con personas homosexuales, tengo amigos homosexuales a los que quiero mucho y me han dicho, Marta, yo no puedo escoger ser homosexual, es más fuerte que yo. La homosexualidad no la escojo. Por lo tanto, hablar de opción sexual es una tontería, según mis amigos. Porque yo soy homosexual, porque no puedo refrenar. Si yo pudiera escoger, sería hombre o sería mujer, porque se sufre mucho siendo homosexual. Es complicado. Y a veces pueden llegar hasta el suicidio, ¿no? Y yo si hay algo que más me duela respecto de un joven, es el suicidio, porque es simplemente negarnos, fracasar como humanidad. ¿Y qué piensa cuando, por ejemplo, en la Marcha por la Vida o en algunas marchas, hay gente que no tiene ese razonamiento y que, al contrario, son muy violentos al momento de referirse a un homosexual, y generalmente son personas que están ligadas a la religión? De todo hay. Son personas que de muy buena voluntad, de buen corazón muchas de ellas, pero que no tienen claridad en sus puntos de vista. Mira, cuando yo dije en una ley que proponía también el mismo señor Bruce, ¿no? Dije, basta que hablen de no a la discriminación por ninguna razón. No, y querían meter opción y orientación sexual. Y cuando yo les repliqué, ¿qué hicieron? Los del MOL se sintieron ofendidos, me sacaron con cara de delincuente. Se busca por homofóbica. Y en el Twitter, me mentaron la madre, me dijeron HDP. Incluso uno me dijo, ¿usted es marimacha? Y le dije, ¿me quieres a mí insultar con algo que supuestamente es tu plataforma, que es la igualdad, la no discriminación? Así es, de todo ahí. En la vida del Señor. Así es. Cuando miembros, ya me dijo que no forma ahora parte del Opus Dei, pero con miembros del ala conservadora,
como el arzobispo Cipriani y como Rafael Rey dicen: por su parte, el ex congresista Rafael Rey indicó que el proyecto legislativo debe merecer una consulta popular, debido a que afecta a los principios de todos los peruanos. El que tiene razón nunca tiene miedo a aceptar el dictamen de la mayoría. En el referéndum indicó. Congresista, usted es abogada. Estos tipos de temas pueden ser tratados a través de una consulta popular como un referéndum. El artículo 32 de la Constitución, que te dice cuándo cabe el referéndum, en principio cabe para aprobar una norma jurídica, una reforma a la Constitución, etcétera. Pero te dice la Constitución en el segundo párrafo, ese artículo 32, que no se puede someter a referéndum la supresión o disminución de los derechos de la persona. Acá no es supresión ni disminución de derechos de la persona, sino más bien a reconocer otras categorías de carácter jurídico. Son opiniones en temas políticos y jurídicos. Los temas políticos y jurídicos, gracias a Dios, son opinables. Es muy difícil cuando las grandes mayorías tienen la voz frente a las minorías. En el Perú ya se ha manifestado, lo han recogido las encuestas. La gente no está de acuerdo con la unión civil homosexual. ¿Qué quiere decir? Que por mayoría tenemos el presidente que tenemos, o no tenemos el presidente que quisiéramos. Pero son derechos de minorías. Son derechos, está bien, pero son al final derechos que se busca que se reconozcan por la ley. Por un lado, confías en el pueblo para que el congresista Bruce sea congresista, o me vas a decir que el congresista Bruce solamente lo eligieron los pitucos. No. Y entonces, ahí sí, para llevarlo al Congreso, sí es válido, pero para no aprobarle una iniciativa, ahí sí no es válido. No, pues yo no creo en eso, ¿no? ¿Y cree que en ese proceso los movimientos homosexuales están teniendo la valentía para, de alguna manera, mejorar su mundo? Los que se han declarado, sí, yo les reconozco. Yo siempre he dicho, yo prefiero que una chica lesbiana me diga, soy lesbiana y defiendo esto, y la admiro y como te digo, la acompañaré y la protegeré más, o que un chico me diga soy homosexual, a no que uno que sea no y trate de buscar subterfugios, porque comencemos por aceptarnos nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo pedirle a los otros que me protejan, me defiendan, que me acepten, si yo misma no termino por aceptar? Nos falta curar muchas heridas en el Perú, o sea, como sociedad. Estamos muy lejos de alcanzar a Argentina, muy lejos de alcanzar a España. Yo les digo, no hay que apurarnos. Así como en Estados Unidos se tomaron más de 2 siglos en poner en práctica el artículo 1 de su Constitución, que decía que todos los hombres nacen libres y tuvieron discriminación hasta los 60. Se tomaron más de 200 años, tomémonos el tiempo, no nos apuremos. Lo importante es que sepamos que sí necesitamos ir caminando hacia algo mejor. ¿Y cree que quizás, si nosotros avancemos como sociedad, el respeto es cuando veas a un chico agarrado de la mano de otro chico o una chica agarrada de la mano de otro chica, no te vas a preguntar las 20 cosas discriminatorias que te pasan en la cabeza? Sí, es verdad, y eso depende mucho de la educación que tú les des y la formación que te des a tus hijos. Yo por eso sigo insistiendo, porque lo he vivido así. La mejor escuela es el hogar, la mejor escuela. En un hogar donde haya un padre que respete a una madre, habrán hijos que respetarán a sus mujeres. Y viceversa. Yo soy partícipe de una discriminación positiva en el sentido de amarlos más. Y reconocerles su condición de ser humano plena. Pero no todavía todos sus derechos. No, con los derechos como ser humano. No significa comenzar a adaptar las instituciones a eso. El matrimonio seguirá siendo matrimonio entre hombre y mujer, quiéralo o no quiéralo. En la Argentina así hayan tenido el error de llamarle a la unión homosexual matrimonio, habrá un matrimonio real que es el de esa unión hombre y mujer, ¿no? Y los otros que se creen matrimonio se estarán engañados, pues estarán en una burbujita, ¿no? Esperaba encontrar en el mall consoladores, látigos. Quedo un poco decepcionado, en realidad, por no encontrar nada de eso. Imagina la mayoría de gente de cuando alguien habla sobre el mundo homosexual o, qué sé yo, el ambiente. Nuestra vida no es tan divertida. ¿Qué es el mall y a quiénes representa? El MOL es la organización que lucha por derechos del LGTB más antigua del Perú. Somos también la más antigua de América Latina, que ha sobrevivido. Trabaja por esto, por igualdad, por justicia, por dignidad. Te voy a hacer un test por qué existen los homosexuales o cómo es que se hacen los homosexuales.
Dice, los orígenes de la homosexualidad. Esto lo saqué de ASI Prensa, que es la prensa católica en Perú por excelencia. Los conflictos más comunes que predisponen a las personas hacia la homosexualidad son: ¿te sientes sola y triste? Yo no. ¿Tienes profundos sentimientos de ser inadecuado y la falta de autoaceptación? No, me encanta ser lesbiana. ¿Tienes desconfianza y miedo? Bueno, no por ser homosexual, ¿no? Sino porque vivimos en una sociedad bien difícil de vivir. ¿Eres narcisista? Claro que me quiero, sí. El excesivo sentido de responsabilidad. Un compromiso muy fuerte ahí con los derechos humanos. 6. Dice, el maltrato homosexual en la niñez. Bueno, la verdad es que en todas partes del mundo las mujeres podrían decir que han sufrido maltrato sexual, intentos de violación, intentos de que te agarre la gente, ¿no? Y eso no predispone a nada más que a tener miedo a vivir en una sociedad machista. O sea, realmente tendríamos millones de lesbianas en esos momentos, ¿no? El enfado excesivo. ¿Eres así cabrona que te molestas por todo o no? No. Tengo mucho sentido del humor. ¿Qué piensas de cuando te dicen que estas son las causas? Parece que soy una mala homosexual. No, es medio ridículo, ¿no? O sea, nosotros ya lo vemos así, pero porque ya hemos vivido una serie de experiencias que nos dan más fortaleza. Pero evidentemente un niño, un adolescente van a sufrir muchísimo para construir una identidad más sana sobre sus vidas. Ese tipo de discursos genera muchísimo dolor. Suicidios que son los más invisibles del mundo también. Es muy peligroso. Unas 500 personas representantes del movimiento homosexual de Lima realizaron una manifestación que denominaron Cadena de Amor, donde protagonizaron besos y abrazos entre parejas de gays y lesbianas en la Plaza de Armas de Lima. Esa fue la segunda manifestación de apoyo. O sea, ahí fue muchísima gente, porque la primera manifestación de besos contra la homofobia que hicimos en Plaza de Armas, éramos apenas 6 personas, 7, 10. Nosotros ni siquiera nos estábamos besando, estábamos abrazados. Y viene la policía y nos echa, nos empuja hasta atrás de la iglesia y luego nos golpea muchísimo. ¿No fue que están desafiando a este poder de la iglesia? Para nosotros la iglesia no es un interlocutor válido en la demanda de nuestros derechos. Ellos tienen que mandar sobre sus feligreses, ¿no? Pero la plaza es de todos y ahí consideraban que nuestras vidas estaban faltando el respeto a una institución que nos falta el respeto a nosotros diariamente. Estaba revisando la página del Vaticano. Dice, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta y si son cristianas están llamadas a la castidad. O sea, te dice que no hay problema mientras no lo hagas, ¿no? Mientras no te acuestes con nadie, ¿no? La iglesia siempre es tan egoísta. ¿Cuáles son los problemas que atraviesa una pareja homosexual que empieza a vivir junta? Mi novia trabaja para el Estado. Tiene un seguro, tiene un montón de beneficios de los que yo no puedo gozar porque no soy reconocida legalmente como su pareja ni nada. Por ejemplo, nosotros podríamos estar pagando nuestro departamento con un préstamo y estar avaladas. No tenemos posibilidad de que nuestros sueldos se junten. Y si ella o yo fallecemos, nos quedamos en la calle, ¿no? Son cosas que nosotros, los heterosexuales, no pensamos que pasen. Sabes que naces, eres heterosexual y tienes determinados derechos que ni te das cuenta que los tienes. Pero cuando te das cuenta de que eres homosexual, vas viendo que tu vida no va a ser igual para nada, ¿no? Y que vas a sufrir una serie de discriminaciones a lo largo de tu existencia. Dice, artículo 2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Se cumple eso o no? No. O sea, no somos iguales ante la ley para nada. Nosotros intentamos cambiar, incluir orientación sexual e identidad de género en la Constitución cuando hubo la reforma constitucional en el 93 y no se pudo porque cuando entra Fujimori entra con muchos evangélicos. Ellos se oponían tercamente, obstinadamente, cruelmente a que no se incluyera a las personas homosexuales en ninguna protección legal del país. Entonces, para no cerrar, se coloca de otra índole, que se supone que es donde entramos nosotros. Es solamente una cuestión de voluntad política. Hay un personaje de la farándula, que es Carlos Cacho, y hace un tiempo dijo,
Si yo vivo con alguien por 5 o 10 años, lo natural es que esa convivencia se construyan obligaciones y derechos entre nosotros. No tengo que casarme. Si te quiero garantizar protección, entonces firmo un documento con un notario, tengo heredero y punto. ¿Esto es así? No, y me sorprende que Carlos Cacho diga eso porque él estudió Derecho, ¿no? Y sabe que eso es completamente falso. Nosotros tenemos unas leyes de herencia sumamente restrictivas, en donde prácticamente solamente puedes disponer de 1/3 de tus bienes para quien quieras y todo lo demás se va a tus parientes más cercanos, ¿no? El MOL como organización, ¿cuál ha sido su postura frente a la iniciativa de la Unión Civil del legislador Bruce? Nos parece un proyecto de ley insuficiente, pero que en un contexto tan fuertemente conservador como el nuestro es una posibilidad de debate y reflexión sobre el tema. Porque si hubiera sido una propuesta del movimiento, hubiera sido matrimonio igualitario. Tampoco vamos a boicotear una ley que puede dar un mínimo de derechos a las personas homosexuales. Y yo también creo que este Congreso va a votar en contra de la Unión Civil y no va a tener ninguna vergüenza en echarnos otra vez a las garras de la discriminación. Mucha gente dice, hagan sus cosas, pero no se metan con los chicos. O sea, hagan sus cosas, pero no lo muestren. Es pensar de forma muy egoísta que no hay niños homosexuales. Y niños homosexuales hay por todos lados, solamente que son invisibles y no pueden decir lo que son por mucho temor, mucho miedo al bullying, a la violencia, al acoso, a lo que sea que va a venir cuando digas o expreses tu orientación sexual o tu identidad de género. O sea, acá viene mucha gente que trata de fortalecer todo ese daño que se le ha hecho desde muy pequeño debido a la homofobia. Tienes una hija, ¿estuviste casada? ¿Cómo es ese rollo? No, era conviviente. ¿Eras conviviente de otra chica? No, de otro chico. La mayoría de nosotras, las mujeres, ¿no? Somos como que más susceptibles a ser presionadas para ser heterosexuales. ¿Decides salir del closet? ¿A qué edad? A los 28 años. A los 28 años. ¿Y tienes una hija de cuántos 10 años. ¿Cuántos años tenía en esa época ella, tu hija? ¿Cuando yo salgo del closet? Sí. 5 o 6, no sé. Que estás loca. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hija que tiene 5 años? ¿Por qué puedes ser tan egoísta en buscar tu placer? Porque no quieres que tu hijo viva lo mismo que tú viviste, ¿no? Que no reprima sus sentimientos, que no tenga miedo de hablar abiertamente sobre lo que desea, sobre lo que siente, sobre lo que quiere. O sea, si yo, siendo lesbiana, oculto mi vida, me muero de vergüenza, tengo miedo y sufro por la culpa que me han metido, entonces yo le estaría haciendo muchísimo daño a ella. ¿Tiene algún trauma psicológico tu hija por el hecho de que su mamá es lesbiana? En el colegio nos dicen que necesite un psicólogo. Es una niña común y corriente. Es medio tímida, como yo era también a su edad. Es estudiosa, le gusta jugar play, no sé, estar en el celular. Una niña común y corriente. ¿Crees que algún día se va a dar el hecho de que dos personas peruanas vayan donde un registro civil, o sea, 2 hombres, 2 mujeres, y puedan firmar y tirar el arroz? Sí, va a ser un proceso de largo aliento, puede que nos demore 2 gobiernos más, 10 años, 15, pero lo vamos a lograr. De alguna forma sí hay un entendimiento, a pesar de que no hay un esfuerzo sobre ello, hay un entendimiento de que tienes vecinos, tienes un hijo, tienes el vendedor, el cobrador del carro, cualquiera puede ser homosexual. Va por ahí, creo que el asunto de conseguir leyes, ¿no? De darte cuenta que la persona que está a tu costado es una persona que no tiene los mismos derechos que tú. Solamente tener esa visión puede hacer que más gente se una a esto, o por lo menos deje de obstaculizar algo que ya debemos tener hace tiempo. Cuéntanos, tú eres vocero de Parejas Reales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes conforman Parejas Reales? Parejas Reales es una plataforma ciudadana, nació en redes sociales. Surge el año pasado, en octubre, noviembre, recuerdo yo que Beto Ortiz lanzó la campaña de Parejas Imaginarias. Mostraba parejas, ¿cómo se decirlo?, ficticias, conformadas por personajes de la farándula, qué sé yo, futbolistas. Y la plataforma surge como demostrando que
hay parejas reales, familia conformada entre varón y mujer, algo que a veces no, por el contexto actual no se discute abiertamente. Y la iniciativa fue que las parejas suban sus fotos. Claro. Y son parejas reales. Exacto. Yo hice el mismo ejercicio y me mandaron estas fotos. Es una chica con su pareja, llevan 7 años. Este chico también, se les ve bastante felices. ¿Ellos son parejas reales? Nosotros no negamos que estas parejas existen, pero el nombre como plataforma surgió en torno a respuesta a una iniciativa que estaba, ¿no? Fue como la respuesta en ese momento. Pero lo que está en tema en este momento es cómo el Estado afronta el tema matrimonial. Lo que está haciendo el congresista Bruce es presentar un proyecto de ley que va en contra de lo que la Constitución dice y reconoce como matrimonio. El artículo 4 de la Constitución establece de manera clara, tú lo debes haber leído, como deber del Estado y de la sociedad la defensa y promoción del matrimonio como una institución natural. Mira, acá dice, acá tengo el artículo. El artículo 4 dice: la comunidad y el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales a la sociedad. La forma de matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Pero no dice que la ley redefine el matrimonio. Pero acá dice que la forma de matrimonio no está sujeta a la ley y no a la ley natural. Es en las cuestiones procedimentales, pero no en cuestiones de redefinición del matrimonio. ¿Hay en la Constitución un lugar, se puede leer, donde dice que el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer? Cuando tú refieres instituto natural, sí, e incluso hay tratados internacionales a los cuales el Estado está suscrito, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 16, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, el artículo 16, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 17, todas establecen que son tratados vinculantes firmados por el Estado peruano, que la regulación y se entiende el matrimonio como un instituto natural. ¿Se entiende o dice? Se dice. Se dice. ¿Y me puedes leer algo que diga? Se reconoce, a ver, el artículo 17, protección a la familia. Ese es de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad y las condiciones requeridas para ello por leyes internas, en la medida que estas no afecten el principio de no discriminación establecido en la Constitución. Dice un hombre y una mujer, no dice un hombre con una mujer. Pero no es que no están como que redefiniendo el concepto de matrimonio como instituto natural. En la Comisión de Justicia se pidió la opinión de diferentes instituciones públicas, del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo. Y el Ministerio dijo: tal ejercicio de la libertad no afecta a derechos fundamentales de terceros ni deriva de alguna clase de compulsión interna. Consecuentemente, la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo representa una constitucionalmente válida institucionalización del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de dos seres humanos, que actúan en ejercicio de su autonomía derivada de la dignidad humana. Tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Justicia se han mostrado a favor de esta iniciativa y dejan muy en claro que lo que tú estás diciendo no está en lo cierto. Claro, pues, pero los pronunciamientos del Ministerio de Justicia son opiniones administrativas del Estado. Acá hay un pronunciamiento igual del 2010 del Ministerio de Justicia, bajo administración aprista, un parlamentario aprista, el congresista José Vargas, presenta un proyecto de ley sobre uniones civiles con los mismos contenidos, y el Ministerio de Justicia dice: no, esto es inconstitucional. Entonces, como que son opiniones administrativas, si responden a la carga valórica que pueda tener la administración que está presente en esas instituciones, también. Oscar, ¿por qué negar algo que es verdad, o sea, que es realidad? El hecho de que dos personas que son homosexuales, que quieren construir una vida en pareja, ¿por qué negarles el derecho de llamar a su hogar frente a la sociedad familia? Reconocemos que hay la familia natural y diversos tipos de estructuras familiares que también están. Lo que establece la Constitución para nosotros es que el Estado promueva el modelo familiar, la estructura familiar más beneficiosa. Hay estudios científicos y se puede discutir en torno a la materia que muestran el impacto social que tiene la promoción de la familia natural en las sociedades. Yo creo que el debate no debería girar en torno a preguntar ¿por qué no una unión civil? Sino ¿por qué sí? ¿Por qué queremos cambiar lo que la Constitución dice? ¿Por qué queremos cambiar lo que la evidencia científica dice? Para que haya derechos a personas que no los tienen.
Solamente quiero preguntártelo y si me dices sí o no. Un adulto mayor de 18 años, peruano, gay o lesbiana, ¿puede casarse con quien desea casarse? Puede casarse, tiene derecho al matrimonio y puede hacerlo. Con quien desea casarse fue la pregunta. En este momento no se da, yo creo que no debe darse. Cuando tú introduces afectos y sentimientos en las regulaciones públicas o en las políticas públicas, se deriva luego en peligros o sesgos de totalitarismo. Ahora, ¿Te parece totalitarismo el hecho de que haya unión civil? no trates de verlo en la casuística de la unión civil, sino vamos a la idea detrás. Si vamos a la idea detrás, en lo que hay, que es la pregunta que tú me estás haciendo, si puede casarse o no una persona, yo te estoy respondiendo con la idea de fondo. Cuando tú aceptas y legitimas la idea de fondo de que el Estado debe regular afectos, ya estás rompiendo la carga valórica de que el Estado tiene respecto a los sentimientos de las personas. ¿Cómo defines un homosexual? Como una persona, un ser humano tal igual que yo. Igual. ¿Y los valores van más allá de que sea o no sea homosexual? ¿En qué sentido los valores? O sea, que sea buena persona, que sea buen profesional. Eso sí. Hay muy buenos profesionales que son homosexuales y eso no mella. O sea, uno puede tener amigos, yo puedo tener también amigos, tengo amigos homosexuales y no mella el hecho de que sean más o menos que yo. ¿Por qué proteger al matrimonio y que el matrimonio está conformado, se forma una familia? O sea, es obvio. Así que por consecuencia, de alguna manera estás protegiendo a la familia. De un tipo o de una chica que sus valores pasan por otro lado. O sea, ¿en qué afecta al matrimonio heterosexual una unión civil? Si tú ves que un proyecto de ley que se presenta en el Congreso, en los foros parlamentarios, y consideras que es abiertamente contrario a lo que dice en la Constitución, es algo completamente legítimo que puedas preocuparte y señalar públicamente cuál es tu preocupación. Si yo me baso en lo que dice el Ministerio de Justicia, diría que no es inconstitucional. ¿Qué queda? Aparte de eso, para oponerse. Cuando tú ves, y a nivel internacional, por ejemplo, cómo comienza y se introduce y se terminan teniendo leyes con matrimonio homosexual, con adopción y todo este tipo de cosas, comenzaron con un proyecto así, una unión civil. Por ejemplo, la señora que va a ver o el tipo que va a ver, ¿en qué le afecta en su vida diaria el hecho o lo desvaloriza el matrimonio, hace que sea una institución menos valorada? O sea, tú lo acabas de decir, hace que la institución sea una institución menos valorada. Ustedes fueron al Congreso hace un par de semanas. El 8 de abril. Con unas firmas. No. ¿Con qué fueron? Fuimos con un informe técnico de inconstitucionalidad del proyecto. Se lo dejamos al congresista Rosas, que es miembro de la Comisión de Justicia, donde se va a discutir el proyecto, para que tenga una opinión alterna a las opiniones que han estado circulando dentro del debate. Julio Rosas es un tipo que hace poco condecoró a Michael Brown, que es un señor abiertamente anti-homosexual, que defiende la ley de Uganda, y la ley de Uganda es totalmente anti-gay, hay cárcel para este tipo, para estas personas. Los que haga el congresista Rosas, hay que preguntárselo al congresista Rosas. Nosotros hemos ido al Congreso y el congresista Rosas es un representante ciudadano. Él está ahí por votos ciudadanos y él está en la obligación de recibir a colectivos y plataformas ciudadanas. En ese sentido, yo no veo ningún impedimento en que cualquier colectivo ciudadano pueda ir con él, con el congresista Bruce como hace, qué sé yo, con Javier Bedoya, con diversos congresistas. Los congresistas tienen que estar abiertos a recibir a los ciudadanos. Eso es lo que ha hecho el congresista Rosas para nosotros. En torno a lo que él haga dentro, como su agenda parlamentaria, personal que pueda tener, habría que preguntárselo a él. Ojalá tenga su oportunidad de hacerlo. Ya hemos conversado con 4 de los personajes que nos interesaba conocer su punto de vista de esta historia, con Carlos Bruce de Unión Civil, con Marta Chávez de Sociedad Solidaria, con Verónica Ferrari, que es una activista LGTB, y con Óscar Escalante de Parejas Reales. Todos nos aceptaron bastante amable el conversar con nosotros y el decirnos cuál era su postura frente al proyecto de ley del congresista Bruce.
quienes también queríamos entrevistar y nos parecía súper importante por la actuación que han tenido durante este proceso de discusión de la unión civil es el congresista Julio Rosas, fujimorista, y el arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani. Con el congresista Julio Rosas tuvimos un acercamiento vía mail con su gente de prensa y nos dijo que estaban bastante interesados en que su postura salga en el documental. Intercambiamos mails, al final en algún momento se perdieron los mails y nosotros nos quedamos tratando de conocer su versión de los hechos. Con el cardenal Cipriani pasó exactamente lo mismo. La producción de este documental se contactó con ellos vía mail y nos dijeron de que con el cardenal era totalmente imposible conversar. Pero que con quien sí se podía dar una charla del punto de vista de la Iglesia Católica sobre ese tema era con un vocero de la Iglesia Católica. A través de su gente de prensa nos dijo de que estaba interesado, nos pidieron también de que les entreguemos algún material previo que habíamos grabado de algún trabajo que nosotros hayamos hecho, le entregamos el trabajo y al parecer ese trabajo previo no le gustó mucho porque después de eso nos dijeron de que la excusa era que no había tiempo, le dijimos que podíamos esperarlo y nos volvieron a repetir lo mismo. No hay tiempo. Y no había tiempo, pero nosotros sí tenemos el tiempo y lo que nosotros hemos hecho es recopilar lo más importante de las actuaciones tanto de Julio Rosas como del arzobispo Juan Luis Cipriani como representante de la Iglesia Católica. Cipriani, el cardenal, ha hecho, por ejemplo, pidió que el pueblo se pronuncie, que no tenga miedo cuando se quiera hablar de temas relacionados con la familia, la vida, la unión homosexual y exigió que no haya tanto circo. Por otro lado, también lo que ha hecho la conferencia episcopal es mandar una carta, un oficio de cuál es la posición oficial de la Iglesia frente a este tema. La propuesta de Dios de unión civil entre personas del mismo sexo contraria el orden natural, distorsiona la verdadera identidad de la familia, contradice la finalidad del matrimonio, atenta contra la dignidad humana de los peruanos, amenaza la sana orientación de los niños y menoscaba el más sólido fundamento de nuestra sociedad que aspira a un desarrollo humano integral. Sus defensores invocan el derecho a la igualdad, pero olvidan la realidad de las innegables y naturales diferencias preciosas y complementarias del ser humano. Una de las cosas que nos hubiese encantado preguntarle al cardenal Cipriani o al representante de la Iglesia Católica es que durante la Santa Inquisición se condenó la sodomía y el pecado nefando. Cuando Juan Pablo II pidió perdón por la Santa Inquisición, también había pedido perdón a los homosexuales por haber sido condenados simplemente por su condición. También sabemos de que la Iglesia no condena ahora la homosexualidad. Lo que condena es la práctica homosexual. Y la pregunta era si hay curas que son homosexuales y cómo es que la Iglesia los trata dentro de su institución. Julio Rosas es pastor evangélico, es congresista fujimorista y él planteó la atención mutua. ¿Qué dice la atención mutua? La presente ley tiene por objeto regular la atención mutua, por acuerdo de voluntades entre dos personas con la finalidad de establecer y reconocer derechos patrimoniales, sean estos de carácter pensionario, hereditario y otros. Artículo 2. La atención mutua se celebra entre dos personas, no altera el estado civil de los mismos, o sea, no les confiere el derecho de ser pareja. Es más, el congresista Julio Rosas, preocupado por la iniciativa de la unión civil, juntó 1 millón de firmas para que el proyecto de ley de unión civil se archive. Y ha tenido frases bastante elocuentes de la posición que él tiene frente a este tema de la unión civil. Ha dicho, ¿qué derechos les falta? Refiriéndose a los homosexuales. Tienen derecho a estudiar, a trabajar, comer, transitar y devolverse como cualquier ser humano. Si bien respetamos al homosexual, como persona no podemos aceptar la homosexualidad como tal, son dos cosas diferentes, esa práctica no es aceptable a la luz de la Biblia. En todas las iglesias cristianas se acogen a todas las personas sin discriminación, ya sean homosexuales, lesbianas, todos son bienvenidos porque Jesús vino para salvar y buscar al pecador. Supongo que el pecador se refiere a los gays y lesbianas. Lo que también ha dicho en su tweet, porque la verdad que es bastante asiduo a las redes sociales, ha dicho que hasta el día de hoy no se ha encontrado el gen o ADN gay. Solo existe XY, que es hombre, y XX, que es mujer. Ergo, no se puede hablar de derechos humanos. Algo que el congresista Julio Rosas hizo a comienzos de verano fue invitar a Michael Brown. Ojo, fue condecorado en el Congreso, no por el Congreso, sino fue una iniciativa del congresista Julio Rosas. ¿Quién es Michael Brown? Michael Brown es un activista anti-gay norteamericano que viaja por diferentes países alertando a los gobiernos y las sociedades de que promulgar leyes a favor de la homosexualidad puede ser totalmente peligroso para una sociedad como la nuestra.
Es más, la actuación de Brown ha sido bastante vehemente cuando él se ha pronunciado a favor de la ley anti-gay o anti-homosexual en Uganda. What Uganda has said is we are against gay propaganda in the schools. We are against kids being indoctrinated into these things or being told that this is normal and acceptable. We are against open homosexual practice. Y sí, en Uganda se aprobó una ley anti-homosexual, en la cual se condena hasta con cadena perpetua. Y es más, lo triste es que el primer día que se aprobó esa ley, un homosexual fue brutalmente asesinado, fue quemado por las turbas enardecidas de fanáticos cristianos en el país africano. No sé si eso le preocupa al congresista Rosas o si es que quiere emular un poco ese salvajismo del cual ya no formamos parte. Lo que sí nosotros hemos visto bastante conveniente es saber qué pasa en otras sociedades que sí han aceptado los derechos de los homosexuales. Así que nos vamos a Buenos Aires, Argentina, para hablar con Osvaldo Bazán, periodista que escribió este libro, que es Historia de la homosexualidad en la Argentina, y para ver qué le pasó a la Argentina. ¿Se cayó? ¿Se derrumbó? ¿Qué pasó con los homosexuales y cómo la sociedad ha cambiado? Veamos qué pasó. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estás presentando un musical y un día Nico se fue. ¿De qué trata? Es el final de una historia de amor. Nico se va y abandona a su pareja con quien vivió 6 años. La pareja de Nico no es una chica. No, la pareja de Nico es Osvaldo, que digamos, porque es basado en cosas que me ocurrieron a mí. Pensando en esa historia, escribí una novela, la novela después se convirtió en un musical que está funcionando muy bien. ¿Qué gente viene acá al teatro? ¿Es para un público solamente gay, público progre? Viene la gente del barrio, viene la gente que está interesada en ver un musical, viene gente a ver una historia de amor. Y se besan. Bueno, sí, es una historia de amor, digo, una historia de amor la gente se besa. ¿Sí? Es medio ridículo contar una historia de amor sin un beso. En el año 92 se vio por televisión en Argentina el primer beso entre 2 hombres, en un programa de televisión. O sea que no es nuevo para el público argentino. Sabe que esto ocurre porque tienen un tío, porque tienen un primo, porque tienen un amigo, porque esta es la vida. Y no es un momento especial. No sé si alcanza, no sé si basta. Lo que sí sé es que te tengo. ¿Cómo defines un homosexual? En principio es una persona que tiene intereses sexuales por alguien de su mismo sexo. Y nada más. No es un enfermo. Si fuera enfermo, yo pediría permiso en mi trabajo y faltaría. Hoy amanecí gay y no trabajo. La homosexualidad desde la década de 70 no es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Yo escribí un libro que se llama Historia de la homosexualidad en la Argentina, desde el descubrimiento de América hasta hoy. Toda la cuestión homosexual se puede explicar políticamente. Lo que hay es una serie de prejuicios instalados por la Iglesia Católica, por la ciencia y por el Estado. Cada uno decidió o que era un pecado, o que era una enfermedad, o que era un delito. Mira, te voy a mostrar un cuadro. Dice, unión civil entre personas de un mismo sexo. Se viene hablando acerca de la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo. Eso significa que 2 personas del mismo sexo pueden unirse y tener los mismos derechos y obligaciones. El porcentaje es un 70% que está en desacuerdo y un 25% que está de acuerdo. ¿Cómo las mayorías en la democracia, que se supone que es el derecho de las mayorías, puede influir negativamente en las minorías? La democracia es también el respeto a las minorías. Digo, porque si no es el totalitarismo. Debería haber, quizás, y cuando eso pasa la cosa cambia, un grupo importante de gente en el Perú y en cualquier parte del mundo que diga, yo necesito este derecho. Carlos Bruce es quien está impulsando la ley de la unión civil. Sí. Y esto es lo que dice. Y hemos reservado el matrimonio como institución para parejas heterosexuales. Y estamos creando otra institución distinta para las parejas homosexuales. Aquí lo que queremos es el derecho. Si el derecho tú le llamas un nombre o el otro, es secundario. Si ya tienes el derecho, le aseguro que ninguna corte interamericana
alguna comunidad gay va a decir, oiga, a mí tengo los mismos derechos, pero se llama unión civil y quiero que se llame matrimonio. Ninguna corte internacional va a decir, te están discriminando. ¿Tú qué dices? En principio que no voy a opinar sobre, digamos, un contexto que desconozco. Pero... ¿no? Yo te puedo decir lo que pasa acá, lo que ha pasado acá al respecto. Nuestro lema es los mismos derechos con los mismos nombres porque somos iguales. Porque si no, seguimos siendo ciudadanos de segunda. Y eso es lo que al Estado no le vamos a permitir. Con la unión civil tenían derechos. Tenían registro de la unión con independencia de su sexo o orientación sexual, brinda reconocimiento legal de la identidad de las parejas homosexuales, acredita la convivencia para reclamos ante la justicia, subsidios o pensiones que otorgue la ciudad. Como decía el congresista, tenían los mismos derechos. Bueno, en principio, esto era solo para la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, la señora negra que en el colectivo de Estados Unidos viajaba atrás de todo, tenía el mismo derecho que el blanco a viajar en el colectivo. Vos podías decir, señora, el boleto le cuesta lo mismo, va a llegar al mismo lugar. ¿Qué le molesta si va sentada atrás o adelante? Y la señora dijo, no, yo quiero ir sentado como todos los demás porque soy igual. Es eso, nosotros queremos ir sentados en el mismo lugar porque somos iguales. Tú me contaste un poco que la gente de España que había luchado por el matrimonio igualitario, ¿por qué crees que escogieron Argentina en Latinoamérica? Cuando salió la ley en el 2005 en España, lo que notaron es que claramente precisaban algún país de Latinoamérica que también, un país hispanoamericano, que también la tuviera eso iba a reforzar el asunto de tenerlo en España. Y recorrieron culturalmente los países de Latinoamérica y vieron que Argentina era el que estaba como más adaptado a eso. Y lo que dijeron es primero, como estrategia para el trabajo, no puede haber una organización de gays, otra de lesbianas, otra de travestis. Todos tienen que trabajar juntos y tiene que ser una federación, que es lo que se hizo, una federación de todas las organizaciones para que no haya ningún tipo de pelea interna. ¿Qué quieren todos? Matrimonio. ¿Por qué? Porque son los mismos derechos con los mismos nombres. Minutos antes de las 4 de la mañana, 15 de julio 2010, Agustín Rossi dijo esto. Y algún día finalmente se habrá de saber la verdad tan celosamente guardada. La homosexualidad no es nada. No lo era en un principio y no lo será en el futuro. Cuando saquemos del miedo todos los incendios y todas las torturas y todas las mentiras y todo el odio y toda la ignorancia y todo el prejuicio, descubriremos que no hay nada. Aprendimos a mentirnos primero, habla de ellos los homosexuales, a mentir después, a escondernos, a desvalorizarnos, a despreciarnos, a no confiar en nuestra familia más cercana. Sostengo que es imposible para cualquier heterosexual, incluso el más abierto, saber lo que eso significa. Termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo. Viejos, quería decirle que estoy de novio. Qué alegría, nene. ¿Con un chico o con una chica? Fue increíble. Yo cuando escribí el libro en el 2004 jamás imaginé que solo 6 años después iba a ser leído en el Congreso de la Nación, que iba a cerrar con eso el debate en diputados. Se vota en diputados, la votación es positiva, entonces pasa a votarse en senadores y hubo en el medio 69 días. Mira, cuando Colón descubrió América, la homosexualidad era un pecado nefando. Nefando es aquello de lo que no se puede hablar. Al menos en Argentina, en el 2010, lo que estalló por los aires fue el concepto de nefando. Se pudo hablar. Se pudo hablar en cada casa, se pudo hablar en los canales de televisión, se pudo hablar en las radios, se pudo hablar en los diarios. Y cuando se pudo hablar, lo que se notó, lo que se supo, era esto. No pasa nada. Bueno, ok, son dos personas que se quieren. ¿Van a entrar en mi vida? No. O sí, si yo quiero o no. Ese momento es como tan histórico y es donde cambió y donde todo avanzó muchísimos años. En Perú nosotros tenemos una imagen de Francisco, de un tipo carismático, la revolución del catolicismo. Y él, cuando no era Francisco y era Bergoglio, mandó una carta durante esos 69 días. El pueblo argentino deberá afrontar en las próximas semanas una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de la ley del matrimonio de personas del mismo sexo. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política en la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. ¿Engañaste a los hijos de Dios? Fue muy doloroso eso.
Cuando eso ocurrió fue muy doloroso porque esa carta es una carta que mandó a las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Buenos Aires y que además se leyó en todas las iglesias del país, semanas antes de la votación. Mi mamá vive en el interior del país, iba a misa y escuchó eso. Y me llamó y me dijo, vos sos parte del plan del diablo. Era muy difícil tener que explicar eso, porque vos estabas hablando de una norma civil del siglo XXI y te estaban tirando con relatos del medioevo. La contestación más clara de que eso era una mentira, de una real mentira, fue no solo no destruimos la familia, no solo Argentina no se cayó. Lo único que pasó en Argentina fue que 3 años después a un argentino nombraron papa. ¿Crees que ha cambiado el enfoque de la Iglesia Católica? Bergoglio en el 2010 decía esto y ahora en el 2014, cuando se refiere al tema de la homosexualidad, ya siendo papa, dice, en una entrevista publicada en septiembre, el pontífice dijo que la Iglesia debía dejar de lado su obsesión con denunciar el aborto, la anticoncepción y la homosexualidad, para mostrarse más compasiva o de lo contrario se arriesga al colapso de toda su estructura de moralidad como una torre de naipes. ¿Qué cambió? Cambió que se dio cuenta que si no se moderniza se cae. En la carta a las Carmelitas decía, no nos confundamos, esto no es solo una cuestión política. Bueno, esto siempre fue una cuestión política. El Vaticano siempre se manejó políticamente y Francisco es un papa político que vino a modernizar en los términos en los que puede también, no demasiado más. No cambia más que eso, digo, ¿no? En la adopción, el hecho de que ya un niño que viene con una formación dura por haber sido abandonado por sus padres heterosexuales, ingresar a una pareja homosexual, ¿no piensan que el chico está inserto en una sociedad donde los niños son muy crueles? Es cierto, los niños son muy crueles y posiblemente lo carguen al chico porque el chico tiene 2 papás o 2 mamás. También es muy probable que al chico negro en la escuela lo carguen porque es negro. O al chico gordo, que también lo cargan, habría que decirle, bueno, adelgazá sí o sí porque si no tus compañeros te van a cargar. Digo, la verdad, lo que hay que cambiar es el contexto. Lo que hay que cambiar es a los violentos que son discriminadores. ¿Cómo le vas a cargar la culpa al pibe que encontró una familia que lo quiera? Nadie piensa cuando una pareja heterosexual quiere adoptar a un niño que es, bueno, es el capricho de estos dos que quieren tener un chico. Sin embargo, sí lo piensan cuando es una pareja homosexual. ¿Por qué? Digo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia básica es que se piensa la homosexualidad como un disvalor. Las cosas cambian, las sociedades cambian de una manera inusitada. Que es evidente que dentro de un tiempo ¿va a haber peruanos del mismo sexo casados? Sí, seguro. Yo lo siento si es una mala noticia, pero va a pasar. Porque también algún día alguien dijo, ¿cómo te pensás que no va a haber esclavitud en Perú? Ahora bien, cada sociedad tiene sus procesos distintos. Lo que sirvió en Argentina quizás no sirve en Perú. Quizás se te dé de otra manera. Las cosas cambian. El mundo cambia y en este punto cambia para mejor.